Para impartir la conferencia del día de hoy, tengo el honor de presentar al doctor Manuel Gallardo Enríquez. Él tiene un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria. Es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Especialista en medicina interna por el Centro Médico Nacional. Tiene un diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología y tiene un diplomado en tanatología gerontológica. Es conferencista en congresos internacionales de tanatología del Instituto Mexicano de Tanatología C y desde hace muchos años, orgullosamente, docente del Instituto Mexicano de Tanatología AC. Yo le voy a ceder la pantalla y el micrófono al doctor Manuel Gallardo Enríquez con la conferencia La importancia de los cuidadores de adultos mayores. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho al Instituto Mexicano de Tanatología su invitación y a ustedes por su presencia. Vamos a tratar un tema el día de hoy que tiene una complejidad bastante importante porque ya verán que ustedes no saben que pues hay de adultos mayores a adultos mayores. Y también hay de cuidadores a cuidadores, ¿no? Entonces es un asunto que tiene muchas aristas y vamos a ver toda esa problemática que presenta el cuidado de los adultos mayores. Aquí en quienes nos están viendo y escuchando deben de tener un papá, un abuelo, una mamá que es adulto mayor y ustedes saben la problemática que se presenta. Y también, seguramente también en la audiencia hay adultos mayores que saben mejor que nadie los problemas que se presentan con esta situación, ¿no? Entonces, vamos a ver que primero, debo de aclarar como siempre que hablo de estos asuntos que hay de adultos mayores a adultos mayores. Hay adultos mayores que a los 60 ya están totalmente disfuncionales y hay adultos mayores que a los 100 años están perfectamente bien. Entonces, no todos los adultos mayores van a necesitar un cuidador, pero recordemos que con el tiempo se van perdiendo facultades de diferente tipo. Se van agregando enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, por ejemplo. Va apareciendo el envejecimiento normal del cerebro que se manifiesta sobre todo por olvidos. Los olvidos son muy importantes en la plática que vamos a tener hoy. Y se pueden presentar algún tipo de demencias que ya no nada más son olvidos, sino que ya son cosas un poquito más complicadas. Entonces llega el momento en que el adulto mayor necesita quien lo atienda. Y ahí es donde empieza el problema, ¿no? Las causas principales por las que el adulto mayor requiere ayuda es cuando empieza a ya no poder hacer las actividades más elementales de la vida diaria. Subir y bajar escaleras, o lo puede hacer y puede tener accidentes. El aseo personal, a veces se puede bañar solo, pero necesita ayuda para secarse o para limpiarse ciertas áreas, para vestirse, una actividad que nos parece tan cotidiana, pero hay adultos mayores que no se pueden abotonar, por ejemplo, no se pueden abrochar las agujetas de los zapatos, no saben qué ponerse, cómo combinar, etcétera. Salir de casa llega un momento en que se convierte en un problema porque los adultos mayores se pierden y no saben cómo volver a casa. Y un adulto mayor por salud mental y por salud física debe salir de casa, debe caminar cierto tiempo diario, entonces va a llegar un momento en que ya no lo va a poder hacer solo. Los tratamientos, que es la parte más importante de la plática de hoy,
Normalmente un paciente, una persona adulta mayor, como les decía, ya tiene 2 o 3 padecimientos y seguramente ya está viendo a un neurólogo, a un endocrinólogo, a un internista. Entonces, el tratamiento médico es un poco complicado y el adulto mayor, por aquello de los olvidos, pues ya no le podemos dejar esa responsabilidad de estarse medicando, automedicando, porque pues no se va a acordar, ¿no? O toma de más medicamentos y se intoxica, o toma de menos y se le descontrola alguna de sus enfermedades. Uso del teléfono, pues ya saben ustedes que conocemos muchos adultos mayores que son expertazos en el WhatsApp y en el Facebook, y en el Instagram y todo eso, pero hay otros que nunca le quisieron entrar a esta modernidad, ¿no? Entonces, el uso del teléfono también es importante para ellos porque es como se comunican con su red social. Cocinar, importantísimo, porque en primer lugar la cocina conlleva muchos peligros para el adulto mayor. Desde prepararse sus alimentos, se les puede olvidar el guiso en la estufa y tener algún incendio, o tirar agua caliente y quemarse, o tratar de alcanzar un utensilio y caerse. Y además de todo eso, además de cocinar, pues también hay que comer. Y hay adultos mayores que ya no pueden comer por sí mismos y que alguien los tiene que auxiliar. Asear la casa, pues obviamente que si no puede con todas las tareas anteriores, pues asear la casa tampoco va a poder hacerlo. Y moverse, trasladarse de un lado a otro, salir de la cama, ir al baño, hacer ejercicio, que se recomienda que un adulto mayor camine por lo menos 30 minutos al día. Entonces, todo esto va a ser el cuidador cuando el adulto mayor empiece a perder facultades. Y aquí viene el primer problema. El adulto mayor no quiere aceptar ayuda externa. A lo mejor si es un cuidador primario, que es un cuidador familiar, lo va a aceptar, pero cuidadores externos no los va a aceptar tan fácilmente porque es un extraño que entra a su casa, que entra a su intimidad, que lo ayuda a bañarse, que lo ayuda a ir al baño. Entonces ahí empieza el problema, ¿no? Reconocer, hacer que el adulto mayor reconozca que necesita ayuda. Ya cuando lo acepta, porque ya no se puede mover y ya no puede hacer nada, pues entonces se van a tener que tomar decisiones. ¿Quién va a ser el cuidador? Normalmente el cuidador primario o cuidador familiar es o el hijo que no se casó, o la hija que no se casó, o el único que queda en casa, o la única que queda en casa. Y en general, y no lo digo que en todos los casos, pero muchos de ustedes sabrán de lo que les estoy hablando, ¿no? Uno de los familiares es el cuidador y el resto de los familiares llegan nada más de visita. Entonces el trabajo del cuidador primario es muy extenuante porque es un trabajo de día y de noche, es un trabajo de 24 horas del día. Imagínense un adulto mayor que ya requiere de pañal, que ya tiene incontinencia urinaria, que ya tiene incontinencia fecal, o un adulto mayor que todavía puede ir al baño con ayuda, pero que está recibiendo diuréticos y que va muchas veces al baño. Entonces es un trabajo de las 24 horas del día. Como vamos a ver más adelante, el cuidador externo o el cuidador contratado o el cuidador profesional, ese tiene sus horarios. Entonces, el cuidador contratado, pues tiene turnos de 8 horas o de 12 horas, pero tiene tiempo para descansar, cosa que no sucede con el cuidador familiar. Entonces, vamos a ver que el adulto mayor va a empezar a perder capacidades de mucho tipo. La vez que hablamos de valoración integral, valoración geriátrica integral, les comentaba que hay 4 ejes en los que se basa el cuidado del adulto mayor.
El primero es la parte física, la parte médica propiamente dicha, que es pues cuidar de todas sus enfermedades, que no es tan sencillo, ¿no? Significa medicamentos, significa una dieta especial, significa aplicar inyecciones subcutáneas, por ejemplo, la insulina, significa controlarle qué tanto orina, qué tan seguido va a evacuar, a defecar. Entonces todo esto lo tiene que tener en cuenta el cuidador porque ya no podemos confiar en la memoria del adulto mayor. Entonces estas cosas físicas o biológicas se vuelven un poquito complicadas por el asunto de los olvidos, ¿no? Entonces tenemos que saber nosotros, porque al paciente se le olvida o al adulto mayor se le olvida cuando, si comió, si no comió, si ha tomado agua, si no ha tomado agua, cuándo fue la última vez que evacuó, cuándo fue la última vez que orinó. Entonces el cuidador tiene que observar todas estas cosas conforme el adulto mayor vaya perdiendo facultades. La otra parte es la parte del envejecimiento normal del cerebro que ya les comentaba yo. En el envejecimiento normal del cerebro, no en todos los pacientes, siempre lo aclaro, se van presentando los olvidos. Se presentan los olvidos y también algunos cambios de conducta. Se vuelven menos lábiles a ciertas enfermedades. También tienen tienen mucha resistencia al cambio, a aprender cosas nuevas. Ellos se quieren mover siempre en su círculo de confort, que en general es alrededor de la televisión. Y esto es cuando estamos hablando de un adulto mayor que no tiene una demencia. Si este adulto mayor ya tiene una demencia, pues ya el problema de alteraciones de conducta se vuelve mucho más serio y el trabajo del cuidador es mucho más intenso. Y la parte social es importantísima. Por su mismo envejecimiento normal del cerebro, el adulto mayor siempre se siente muy solo, aunque tenga visitas. Entonces hay que cuidar mucho esa parte de la red social de apoyo que tenga el adulto mayor, además de su familia, si tiene amigos por ahí, pues rescatarlos, si tiene antiguos compañeros de trabajo también, vecinos o estos clubs que hay en las diferentes instituciones públicas, para darle esa variedad de actividades al adulto mayor para que no esté encerrado nada más durmiendo la televisión, como yo digo. Entonces la parte también emocional, el adulto mayor tiende mucho a deprimirse y tiene razón, porque pues va perdiendo facultades, se va dando cuenta de que ya está dependiendo cada vez más de alguien más, y ese empezar a depender de un cuidador, pues es un duelo muy grande, ¿no? Ya no me puedo valer por mí mismo y tiene que entrar un extraño a mi casa a hacerme todas mis cosas. Entonces, y la otra opción es la institucionalización, que eso en general nadie la quiere. Aquí en nuestra cultura mexicana, generalmente a nuestro adulto mayor lo tenemos en casa, difícilmente lo llevamos a una institución. Y les platico un caso. Muchas veces el cuidador primario es el cónyuge. Y les cuento un caso real que acaba de pasarme hace poco. Era un matrimonio, es un matrimonio. Él tiene cerca de 100 años, ella tiene más de 80. Ella bastante saludable, él muy enfermo, ella era su cuidadora, pero ella ya estaba muy cansada, tenían 60 años de casados o más o menos, y el señor ciego, un poco sordo, y más o menos se valía por sí mismo de otras cosas, pero pues ya había que darle de comer, había que lavarle la ropa, todo esto. Entonces la cuidadora primaria, que era la esposa de 80 y tantos años, pues ya estaba muy cansada. Entonces yo platiqué con los hijos que vieran cuál era la mejor opción. En ese caso, primero pensaron en la opción del cuidador externo, del cuidador profesional,
pero por diversas circunstancias decidieron institucionalizarlo. Entonces ahorita está muy bien porque él está en una institución donde lo cuidan muy bien y ella está descansando y haciendo sus actividades propias. Entonces hay situaciones en las que se puede hacer una cosa o se puede hacer la otra. A veces el cónyuge no puede ser el cuidador porque a lo mejor el cónyuge está igual de enfermo que la persona a cuidar. Cuando vamos a empezar con este asunto de tener un cuidador familiar, pues más o menos se va a dar cuenta de las necesidades que va teniendo su adulto mayor y va aprendiendo, ¿no? sobre esa persona en especial. Y habrá situaciones y procedimientos médicos que tendrá que aprenderlos y generalmente quienes los instruyen pues son los médicos. Los cuidadores externos, cuidadores profesionales, generalmente son enfermeras, auxiliares de enfermería, pero ellas saben perfectamente bien que cuidar a un adulto mayor es muy diferente a cuidar a un niño que a cuidar a un adulto joven. Si vemos los dos extremos de la vida, el cuidar a un niño, ese niño va de menos a más, ese niño va adquiriendo facultades y cada vez se va volviendo menos dependiente de la gente que lo cuida, ¿no? Y en cambio con el adulto mayor, quienes ya saben de esto, pues saben perfectamente bien que el adulto mayor va a ir perdiendo facultades, él va de más a menos y conforme avance el tiempo va a requerir más y más y más cuidados. Entonces, como ven, es una problemática bastante compleja porque por muy buenas intenciones que tenga el cuidador, pues el cuidado de un adulto mayor es difícil y muy, muy complejo y muy variado porque hay de adultos mayores a adultos mayores, como yo les decía. Hay algunos que nada más tienen algunas de sus facultades perdidas, pero hay algunos que tienen todo, como lo vamos a ver más adelante. Dentro de la tercera edad, distinguimos 4 etapas. Ya hablando de un adulto mayor que tiene 60 años, que en México para que se considere adulto mayor, pues es de 60 años para arriba. Entonces, la primera etapa es la etapa productiva, la segunda la etapa de autonomía, la tercera la etapa de dependencia y la cuarta la etapa de senectud. Y repito que no necesariamente tiene un adulto mayor que llegar hasta la etapa de la senectud, ¿no? Hay adultos mayores, les comentaba yo, de 100 años bastante autosuficientes. Entonces vamos a verlas una por una. La primera etapa prácticamente es un adulto normal. Son individuos propositivos, todavía trabajan, éxito en el ambiente laboral o profesional, se sostienen por sí mismos y a su familia e inclusive apoyan a otra persona, tanto en lo económico como con su madurez, o sea, apoyan en lo económico y con su madurez, sus conocimientos, capacidades, experiencia, prudencia y asertividad. Son personas que aportan beneficios para la sociedad, la comunidad o la familia. Como ven, es una persona que es absolutamente autosuficiente en todos los aspectos. Y estamos hablando de una persona que a lo mejor todavía no se jubila, que a lo mejor todavía no le pegan las enfermedades crónico-degenerativas muy duro. Recuerden que esas empiezan más o menos a los 40 años, pero pues esta es una persona productiva que no le va a dar problema a nadie, que nada más tiene que hacer sus visitas al médico periódicamente, ponerse sus vacunas, si tiene ya enfermedades crónico-degenerativas, pues las tiene bajo control. Entonces esta persona no nos preocupa desde el punto de vista de cuidador de un adulto mayor. Pero puede pasar a una siguiente etapa en la que avanza un poco la situación y se presentan ya ciertas limitaciones, como el de etapa de autonomía. Estos ya no pueden apoyar a su familia.
comunidad o sociedad. Son autosuficientes para sus necesidades personales. Por ejemplo, una persona jubilada, pues es una jubilación pequeña que le alcanza para sus gastos, pero ya no como para apoyar a otras personas. Vi un auto estacionado solamente. Físico, sé que sí voy a verla en el social y emocional, pero no tiene problemas para realizar las actividades de la vida diaria, por lo tanto, tampoco no requiere cuidador. Esta gente hay que aprovecharla porque tienen mucha experiencia, mucha madurez, tienen mucha sabiduría, mucho que compartir desde el punto de vista de su experiencia. Es gente que puede dar cursos, que puede dar clases y que nos puede compartirlo, pues, sus experiencias de vida. También aquí nada más necesita sus vacunas, su visita periódica a su médico o a sus médicos, pero en general es una persona autosuficiente. Y ya viene la etapa de la dependencia. En esta etapa, si ya la persona requiere cuidados y requiere que alguien más le ayude, ¿no? Ya no satisfacen al 100% sus necesidades personales ni realizan las actividades de la vida diaria por sí solas. Necesitan apoyo de terceros. Y esta persona ya requiere cuidador y ya puede requerir apoyo económico porque si tienen por ahí un plan jubilatorio o alguna situación de este tipo, ya no trabaja. Entonces va a necesitar, además de un cuidador, pues va a necesitar apoyo económico seguramente de sus familiares. Entonces aquí sí, en la etapa de dependencia ya entra el cuidador. Y estas personas, ya lo había comentado todo esto, ¿no? Requieren de incorporarse a otra familia o a instituciones o contratar cuidadores. Y esta persona ya no se vale por sí misma. Entonces, las opciones son cuidador primario, cuidador externo o una institución para adultos mayores. Esta etapa ya es la etapa de la senectud, ya es la última etapa. Estos individuos ya no se relacionan con el medio ambiente y con los demás, ya tienen una decadencia en todos los 4 aspectos que les mencioné hace poco. Desde el punto de vista físico ya necesitan ayuda totalmente para sus actividades de la vida diaria y para su cuidado personal. Ya tienen problemas visuales, ya tienen problemas auditivos y ya tienen un problema intelectual, ya sea el envejecimiento normal del cerebro que les comentaba o alguna demencia. Ahí sí requieren soporte y asistencia al 100% para satisfacer sus necesidades vitales. En estas condiciones requieren atención médica, atención profesional médica y de enfermería, que alguien le ayude con sus actividades de la vida diaria, aseo, alimentación, importantísimo, administración de medicamentos. A ese adulto mayor definitivamente no le podemos dejar los medicamentos para que él los controle y él se los administre. Requiere tratamientos rehabilitatorios a nivel domiciliario, ejercicios que lo dan los médicos expertos en rehabilitación o los técnicos en rehabilitación, para que no se nos inmovilice, para que se siga moviendo. Y también, pues, son los candidatos ideales para una institución especializada o de hospitales, que les digo que aquí en México es muy poco lo que se hace al respecto, porque nosotros estamos acostumbrados a tener a nuestros adultos mayores en casa. Entonces, lo que yo les decía que hay de adultos mayores a adultos mayores. No todos los adultos mayores son iguales. ¿Qué influye? El grado de inteligencia. Y no el grado de inteligencia que haya tenido antes, el grado de inteligencia que tenga ahorita. Qué tan demenciado está, qué tan dañado está su cerebrito. ¿Qué habilidades tenía previamente? Porque esto nos puede servir, por ejemplo, si le gustaba tejer, pues con eso lo podemos ayudar a que se entretenga. Si le gustaba tocar guitarra, por ejemplo.
Con el tipo de personalidad no hay una regla, porque hay personas que de jóvenes eran muy tranquilas y ya de adultos mayores se vuelven muy agresivos y viceversa. Personas que tuvieron una personalidad muy fuerte y muy difícil durante la juventud y la adultez y se vuelven muy tranquilos ya en la tercera edad. Importantísimo también la relación conyugal y familiar. Como ya les decía, el cuidador así designado de principio es el cónyuge, ¿no? Y si tiene mala relación con la familia y con el cónyuge, pues va a tener un problema muy serio porque supongamos que tiene los cuidadores pagados cuestan, o sea, si tienen con qué pagarle cuidadores pagados las 24 horas del día, ok, pero si no, esta familia, este familiar conflictivo, pues no va a ser un buen cuidador. Los problemas de salud que tenga, si hay gente que desde que empieza a tener sus enfermedades crónico-degenerativas se las empieza a tratar bien y con mucha disciplina y llegar a la tercera edad con sus enfermedades crónico-degenerativas bien controladas y sin complicaciones. Pero hay otras personas que llegan muy mal a la tercera edad con complicaciones de diabetes, complicaciones de insuficiencia renal, de hipertensión arterial, de problemas del corazón y todo esto. Y esta red de apoyo que va con esto, ¿no? La red de apoyo, acuérdense que son, además de los familiares, pues es la familia, los familiares más lejanos, los amigos, los vecinos, los compañeros o ex compañeros de trabajo que van a jugar un rol muy importante en la ayuda al adulto mayor. Si está muy solo y si no tiene amigos ni quien le ayude, pues va a estar muy, muy, muy enojado, muy triste, con mucha tendencia a la depresión. Entonces, por todo esto, no todos los adultos mayores son iguales. El cuidador y el tanatólogo, aquí ya pasamos a esta parte emocional. El cuidador y el tanatólogo deben propiciar acercamientos para facilitar que el enfermo exprese sus sentimientos y pensamientos, para que vaya a hacer frente a las pérdidas que va experimentando. Especialmente al principio, cuando su mente está muy bien, se va dando cuenta de estas pérdidas que va teniendo en cuanto a independencia, que se va volviendo dependiente y pues esto provoca duelos, ¿no? Entonces tenemos que ayudarle al adulto mayor con sus pérdidas que va teniendo, haciendo lo que exprese sus sentimientos. Ellos tienden a introyectarse mucho, a no expresar sus sentimientos, y ustedes saben que una parte importante del manejo del duelo es expresar lo que se siente. El cuidador generalmente es un familiar cercano. Puede ser un amigo, un vecino, un pariente lejano o un cuidador pagado, un prestador de servicios. Al que es cuidador familiar le decimos cuidador primario, y al que es cuidador contratado pues le decimos cuidador externo o cuidador profesional. El familiar puede o no recibir una retribución económica. ¿No? Me ha pasado que algún hijo o hija del adulto mayor dice, bueno, yo dejo de trabajar y cuido al adulto mayor, pero ustedes me pagan el sueldo que yo estaba percibiendo, ¿no? Y pues en algunas situaciones es justo y es lógico. Los cuidadores pagados como que muchas veces no son valorados ni reconocidos. Se piensa que no hacen nada. Y la actitud del cuidador es importantísimo para la evolución del paciente demente y también para el no demente. Ahí es una situación donde se va a establecer un nexo muy íntimo y muy importante. Con el cuidador familiar es más fácil, pero con el cuidador pagado es más difícil. En primer lugar, el cuidador pagado no conoce al paciente. Tiene que ir aprendiendo conforme pasan los días de cuáles son sus características especiales, porque ya dijimos que no todos los adultos mayores son iguales. Entonces tiene que tener una actitud muy buena para que se logre una empatía y una corriente
totalmente adecuada entre el cuidador y el adulto mayor. Hay gente que se involucra más en la parte emocional, hay gente que no, que ponen una barrera y nada más se dedican a cumplir con su deber. Pues yo creo que lo ideal es el punto medio, ¿no? El cuidador tiene que tener conocimientos y por eso es esta plática, tanto el primario como el cuidador contratado. Tiene que conocer la enfermedad, sus síntomas y sus conductas problemáticas. La enfermedad y los medicamentos y los tratamientos que se están dando para esa enfermedad, que es la parte que yo considero más importante de esta plática que les estoy dando. Tiene que conocer la historia completa del paciente y tener lugares de grupos de autoapoyo, de autoayuda que hay en muchos lados, porque se presenta este síndrome tan difícil que es el cansancio del cuidador. Entonces el cuidador necesita desahogarse en algún lado con otras personas que están viviendo la misma situación. Hay muchos grupos en las redes sociales de este tipo. Actitudes del cuidador. Fíjense que tiene que tener ciertas actitudes y ciertas habilidades. Tiene que ser muy responsable. ¿Por qué? Porque la vida y el bienestar del adulto mayor dependen de él. Imagínense que por flojera no le hace los cambios de posición que le debe dar, al paciente se le desarrollan escaras o llagas. Tiene que tener flexibilidad en cuanto a todas las situaciones que se presenten. El cuidador va a tener muchos jefes que van a ser todos los hijos del adulto mayor, los nietos, etcétera. Entonces, y se van a presentar situaciones muy difíciles en las que el cuidador no puede ser rígido, tiene que ser flexible de acuerdo a las situaciones que se van presentando. Entusiasmo. Si a un cuidador no le gusta su trabajo, no le gusta lo que está haciendo, no va a trabajar adecuadamente. Si trabaja con alegría, esa alegría se la transmite al paciente y se genera un ambiente mucho más agradable. Respeto, obviamente. Tiene que conocer los derechos humanos que tiene el adulto mayor y tratarlo con el respeto que se merece. Ahí es el caso por ejemplo, ¿cómo le gusta que le diga don Roberto o señor Ortiz o abuelito o don? Hay gente que no le gusta que le digan por su nombre, dígame señor Rodríguez o dígame doctor Manuel o lo que sea, ¿no? Ahí vamos a respetar mucho los deseos del adulto mayor. A lo mejor me va a decir, háblame de tú y háblame por mi nombre, perfecto, lo que él diga, ¿no? Convencido de lo que está haciendo. Hay gente que se mete a cuidar por necesidad, no por vocación. Y tiene que tener mucha autoestima, porque acuérdense del cansancio del cuidador y que se descuida en su persona por estar atendiendo al adulto mayor, y esto produce el síndrome del cansancio del cuidador, que provoca muchos problemas a sí mismo y al paciente. Habilidades prácticas: paciencia, 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 paciencia. Con los adultos mayores debemos de tener mucha paciencia. Una cuidadora que yo tenía por ahí para una paciente muy especial decía, es que se necesita quererlos mucho, porque si los queremos mucho les vamos a tener paciencia. Deben ser muy tranquilos, deben tener mucho tacto, porque el adulto mayor es muy sensible a ciertas cosas y a ciertos temas. Entonces tienen que tener mucho tacto en todo lo que hacen y en todo lo que dicen, ¿no? Tener mucha serenidad, mucha disposición. Me han tocado cuidadores que dicen,
Yo soy cuidador, yo no soy ayudante doméstica en el que he dado caso de que, oye, pon los platos en la cocina o sírvele la cena. Ah, no, yo soy cuidador, yo no soy empleado doméstico, ¿no? Entonces, esta disposición, si el paciente vomita, no, eso yo no lo voy a limpiar, eso no me toca a mí. Entonces, tiene que ser más versátil, tiene que ser muy cordial. Y como la comunicación con los adultos mayores a veces es difícil, tiene que tener mucha expresividad, manejar mucho el lenguaje corporal, la expresión facial, porque muchos ancianos le prestan más atención a eso que lo que el cuidador está diciendo, porque a veces ni lo oye, ¿no? Porque tienen problemas de audición. Entonces, yo le dedico esta segunda parte de nuestra plática a ver un poquito más de lo que es farmacología geriátrica, que todo mundo debemos de entender. El control de los medicamentos es importantísimo. Por eso el cuidador tiene que llevar un récord completo de qué medicamentos se le deben de dar. Hay diferentes vías de administración, hay inyectables, hay vía oral, hay vía rectal, hay ciertos sprays nasales y también tiene que ponerle mucha atención a los horarios. Hay medicinas que se dan cada 4 horas, otros cada 6, otros cada 12, otros cada 24. Entonces, eso es todo un arte porque hay que acomodar los horarios. Hay medicinas que se deben de tomar antes de los alimentos. Hay otras medicinas que se deben de tomar después de los alimentos. Yo lo que aconsejo siempre es que traten de cuadrar los medicamentos a 3 veces al día, cuando se pueda. Si no, pues si hay algún medicamento que unos en la mañana, otros en la noche. Si hay que dar un medicamento extra, pues a lo mejor a mediodía, porque eso es más cómodo tanto para el paciente como para el cuidador. Ni se hacen bolas, y nada más tener cuidado porque debemos de recordar que unos medicamentos el efecto dura más tiempo que otros. Pero entonces, por eso dedico este capítulo muy especial a nociones básicas de farmacología geriátrica que debería de saber todo el cuidador. ¿Por qué? Porque a los médicos en la escuela no nos enseñaron que el adulto mayor se le tenía que dar las dosis de medicamentos de manera diferente. Al adulto mayor hay que hacerle ajustes. Por ejemplo, en la escuela sí nos enseñaron, en la Facultad de Medicina, que al niño se le da casi todos los medicamentos por kilo de peso. El adulto ya tiene dosis muy estandarizadas, pero hay algunos medicamentos para el adulto mayor que tenemos que hacer ajustes y con frecuencia vemos adultos mayores intoxicados porque el médico le dio una prescripción como si fuera un adulto más joven y le puede provocar diversos problemas que los vamos a ver enseguida. Entonces, recordar que los medicamentos en los adultos, no todos, hay medicamentos que sí se dan iguales que a un adulto más joven, pero hay medicamentos que en el adulto mayor sí se tienen que hacer ajustes. Entonces, tenemos que ver 3 conceptos básicos que vamos a ver, muy sencillos. Uno se llama farmacocinética y otro se llama farmacodinámica. Farmacocinética es lo que le sucede al medicamento desde que entra al cuerpo y hasta que sale. O sea, si se lo tomó, si se lo inyectó, si se lo untó, el viaje que hace el medicamento adentro del cuerpo humano. Normalmente el medicamento llega al hígado, en el hígado se procesa o se metaboliza, luego hace su efecto donde tiene que hacer su efecto y se excreta o sale del organismo por la orina generalmente. Hay unos que por las heces fecales, hay algunos que por la respiración, pero la mayoría son por vía renal, ¿no? Por la orina. Entonces aquí empiezan los problemas porque el adulto mayor ya su hígado ya no le funciona igual.
y ya su riñón ya no le funciona igual. Por eso algunos medicamentos tenemos que alargarle el intervalo de las dosis o darle dosis más pequeñas, porque ese medicamento se va a estar dando más vueltas en el organismo, porque el metabolismo del hígado es más lento y la depuración en el riñón también es más lento. Entonces recuerden, farmacocinética, lo que le pasa al medicamento. Y fármaco, abundando un poquito más, el acrónimo LATME nos dice qué pasa con el medicamento. Ya dijimos farmacocinética, ¿no? Se libera el producto activo, se absorbe, se distribuye por todo el organismo, se metaboliza en el hígado y se excreta generalmente por el riñón. Entonces, primero se libera el producto activo, luego se absorbe, luego se distribuye por el organismo, el hígado lo metaboliza o lo inactiva y finalmente el riñón lo elimina. LATME. Esto es farmacocinética. Y farmacodinamia es lo que produce el medicamento en el organismo. Ya entró, ya se metabolizó, ya se paseó por todo el cuerpo. Entonces, ¿qué efecto le produce el medicamento al organismo? Y aquí también vamos a ver que debido a la edad, la farmacodinamia en el adulto mayor es diferente a la farmacodinamia de gente de menor edad. Y este otro concepto también hay que aprenderlo. Evento adverso son efectos no deseados del medicamento. Muchos medicamentos pueden tener eventos adversos, pero sí, por ahí está un micrófono prendido, ¿no lo quieren apagar, por favor? Tuve una acosadora así. La última vez que la vi fue por el... Bueno, continuamos. Entonces, evento adverso, casi todos los medicamentos tienen algún efecto no deseado. Imagínense que en un adulto mayor que toma muchos medicamentos, pues hay mucho más probabilidades de que se presenten eventos adversos o eventos no deseados si no hacemos una buena prescripción de los medicamentos. Entonces, un efecto adverso puede ser un signo, un síntoma que no se encontraba cuando se inició la administración de este nuevo medicamento. Por eso hay que tener mucha observación al respecto. Le estamos dando un medicamento nuevo y le apareció este signo o síntoma desagradable. O que ese síntoma empeoró. En lugar de mejorar, empeoró, ¿no? O que se produzca alguna anomalía en las pruebas de laboratorio, generalmente en las pruebas de funcionamiento del hígado o en las pruebas de funcionamiento renal, hay medicamentos que hay que vigilarles esta situación. Entonces, cuando hablamos de polifarmacia, cuando hablamos de que un individuo recibe muchos medicamentos, pues tiene mayores probabilidades de tener eventos adversos y tienen mayores probabilidades de tener interacciones unos con los otros, lo que yo digo que los medicamentos hacen cortocircuito. Hay un gran número de pacientes geriátricas recibiendo más medicamentos de los necesarios. Y esos medicamentos pueden interactuar uno con los otros o dando efectos indeseables o produciendo o neutralizando a uno de los medicamentos o haciendo que su efecto sea mayor del deseado. Y los ancianos son los mayores consumidores de medicamentos. El hecho de que los pacientes de mayor edad recibieran más medicamentos para el tratamiento de las enfermedades predispone que sean más susceptibles a reacciones adversas medicamentosas y a más interacciones medicamentosas. Entonces, hay un concepto que se llama polifarmacia en el adulto mayor. Antes se decía que
Polifarmacia eran más de 4 medicamentos, pero ahora el concepto ha cambiado porque los adultos mayores llegan a la tercera edad con 2 o 3 enfermedades, que cada enfermedad requiere 2 o 3 o más medicamentos. Entonces, polifarmacia sería el estarle dando medicamentos que están produciendo eventos adversos o que están provocando interacciones o que están provocando que el anciano se intoxique. Entonces, una buena prescripción es cuando ningún medicamento está provocando reacciones adversas, se están dando en las cantidades y frecuencias debidas y no se están presentando ni interacciones medicamentosas ni eventos adversos. Entonces eso es un diálogo muy importante entre el cuidador y sus médicos, porque muchas veces el neurólogo no sabe lo que está prescribiendo el cardiólogo y el cardiólogo no sabe lo que está prescribiendo el endocrinólogo. Y vean este pobre adulto mayor con este montón de medicinas. ¿Ustedes creen que no se va a equivocar? Además, los adultos mayores tienden mucho a automedicarse. Además de todo este montón de cosas que le recetaron sus especialistas, también se echan sus medicinas que le recetan sus amigos o en la farmacia o lo que sea. Entonces, voy a terminar con esta parte que es no nada más dejarlos con la duda o con la angustia de qué voy a hacer cuando de hoy en adelante con los medicamentos de mi adulto mayor. Pues hay que llevar una bitácora y hay una serie de cosas que hay que observar cuando estamos dando medicamentos, cuando agregamos un medicamento, cuando quitamos un medicamento. Entonces hay que llevar una bitácora de las evacuaciones, frecuencia de las evacuaciones, frecuencia de la orina, qué tanta agua está tomando. Entonces, y vamos a ver con unos dibujitos lo que hay que hacer y lo que hay que observar cuando estamos medicando a un adulto mayor. Si el paciente está consciente, toma él sus medicamentos. Ya dijimos que hay pacientes que mentalmente sí pueden, pues nada más les ayudamos, ¿no? Toma sus medicamentos, cómo, cuándo es el mejor momento, cómo se guardan. Si es un paciente que ya no es funcional mentalmente para autoadministrarse los medicamentos, no hay que dejárselos a su alcance. Entonces hay que observar los efectos de los medicamentos. Sobre todo si aparece un síntoma raro después de administrar un medicamento, después de hacer algún cambio en la terapéutica. Reportar siempre e inmediatamente al médico en el cambio en la condición del paciente posterior a los medicamentos. Y es muy importante la comunicación porque a lo mejor el adulto mayor tiene alguna molestia y no nos la dice. Es importante que tengamos esa comunicación con él y que nos tenga esa confianza para decirme en cuanto me empezaste a dar este medicamento nuevo, me dolió la cabeza o cosas por el estilo. Principios clave de la medicación. Ofrecer libertad de elección. Hay personas que prefieren las inyecciones a las pastillas y viceversa. Entonces, si hay posibilidad de escoger la vía de administración, pues lo vamos a hacer. Mantener la dignidad del paciente se refiere a, por ejemplo, las inyecciones intramusculares. Pues nada más te enseñan un pedacito por pena, para que ahí les pongan la inyección, o sea, no hay necesidad de desnudarnos ni lo que sea para administrarle algún medicamento, ya sea vía intramuscular o vía rectal, ¿no? Y recordar que pues, los ancianos también tienen pudor. Y fomentar la individualidad, que lo vuelvo a repetir y creo que lo he dicho 50 veces en esta plática. Cada paciente es diferente, tiene gustos diferentes, le gusta tomar sus medicamentos de manera diferente, que si con jugo, que si con agua, que si los tienes que moler o triturar.
Reportar siempre los cambios posteriores a cualquier modificación en el tratamiento. Confusión repentina o que empeora, diarrea, estreñimiento, pérdida del control de la vejiga, dificultad al moverse. Todo esto hay que estarlo observando, ponerlo en la bitácora y avisarle al médico, porque muy probablemente es debido a una interacción que pueda haber ahí entre medicamentos o un evento adverso, entonces tienen que hacer modificaciones al tratamiento. Hay médicos que lo que hacen es agregar un medicamento para quitarle esa molestia al paciente, y lo correcto es darle una revisada a todos los medicamentos y ver si están algunos causando problemas, haciendo cortocircuito o presentando eventos adversos. Espasmos musculares, sarpullido, que son ronchas, habla lenta o indistinta, mucho sueño, náuseas o vómitos, mareos. Recuerden que deben ser síntomas nuevos, porque pues puede ser que él ya hablaba lento o indistintos. Los adultos mayores tienden mucho a dormir, tienden a marearse. Es un síntoma nuevo que aparezca en relación a la administración de los medicamentos. Dolor de pecho, importantísimo. Falta de aire, que se llama disnea. Caídas, que puede ser consecuencia de los mareos que comentamos en la diapositiva anterior. Visión borrosa, irritabilidad y agitación, o sea, lo contrario de la somnolencia que comentábamos en la diapositiva anterior. Pues eso es todo, espero que les haya gustado. Es un tema muy largo y muy difícil. De hecho, yo lo que les recomiendo a los cuidadores es que se capaciten, porque atender a algún adulto mayor no es fácil y se requieren ciertos conocimientos. A veces con toda nuestra buena voluntad hacemos cosas indebidas, entonces sí es conveniente que un cuidador de un adulto mayor, ya sea familiar o ya sea externo, se capaciten. Tan solo en farmacología vean las diferencias que hay entre adultos mayores y personas más jóvenes. Les agradezco mucho su atención y espero que les haya gustado la plática.